¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos una vez más en estos programas de El Aleph, completamente en vivo. Este viernes, nuestro 10º programa de este Festival de Ciencia y Arte. Y el tema de esta ocasión, ecos glaciares, poesía de las montañas. Y tengo el gusto, me acompañan aquí en el estudio, de presentar a Silvia Elisa Aguilar Funes. ¿Cómo estás? Jefa de Proyectos y Ediciones Digitales de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? También nos acompaña Hugo Delgado Granados, vulcanólogo y glaciólogo del Instituto de Geofísica de aquí de la UNAM. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Pepe Franco, una vez más aquí con nosotros en este Festival del Aleph y estos temas tan vinculatorios a las fronteras del medio ambiente. ¿Cómo podemos hacer algo todavía? Es como la última llamada, ¿no? Ha habido muchas últimas llamadas, pero es importante hablar ahora de este tema de la contaminación del plástico y los glaciares. Bueno, las contaminaciones son terribles, tenemos contaminaciones por todos lados, contaminación atmosférica, que yo creo que es la que la gente conoce más porque es la que se ha discutido mucho más en los medios, por supuesto la de los plásticos que nos generan islas terribles. Y además los microplásticos están en todos lados, están en los peces, están en la lluvia, están en el aire que respiramos, están por todos lados. Y bueno, también hay una contaminación sonora que desquicia a la gente y también está la contaminación luminosa que también desquicia a insectos, animales nocturnos y también a los seres humanos. Así es que es un placer, Elisa, un placer. Hugo es amigo de muchos años, qué gusto estar aquí contigo. Un gustazo volvernos a encontrar. Gracias, Pepe. Bueno, y antes de entrar en materia, un poco también para dar esta introducción, plásticos que en alguna manera, bueno, me gusta mucho hacer historia, generaron orgullo y generaron, por ejemplo, el tema del enequén que se sustituye por el nylon, generaba toda esta idea de progreso y demás, pero son temas que hay que revertir absolutamente. Y aquí tengo un tema que es el último glaciar, pero si me permiten regresamos con eso. Acompáñenos a ver nuestra primera cápsula, Glaciar Ayoloco. Gracias. El día de hoy venimos tres buenos amigos a la montaña a realizar una serie de preparativos para tener todo listo para la ceremonia que llevaremos a cabo el día 21 de abril con la finalidad de colocar una placa conmemorativa que hace alusión a la desaparición de los glaciares. Los glaciares lamentablemente están desapareciendo de la cumbre de nuestras montañas. Lo que queremos es dejar un vestigio para las generaciones futuras, transmitiéndoles un mensaje que es muy importante. Ahí donde va a estar esta placa estuvo una masa de hielo glaciar que llegó muy abajo, hasta los 3.600 metros de altitud, y fue retrocediendo de una manera gradual. Pero ese retroceso natural se exageró de una manera muy rápida. Se llevó a cabo esta situación de aceleramiento del retroceso glacial debido a el calentamiento global. Y entonces la placa es un recordatorio para las generaciones futuras de que hubimos algunas personas que nos tocó ver esas masas de hielo, nos tocó verlas desaparecer, irse poco a poco, y lamentablemente las generaciones futuras ya no los van a ver. Yo digo que aquí, porque es una roca firme, es el paso de los montañistas que van hacia Ayoloco, pero sobre todo porque se ven las estrías que dejó el glaciar cuando existió. Estas estrías glaciales, junto con la placa, serán el recuerdo de que aquí estuvo el glaciar de Ayoloco. Pues misión cumplida. Era la primera vez que perforaba roca, entonces al inicio fue un poco prueba y
Era la primera vez que usábamos ese taladro también. Así que no estuvo mal. Estamos de regreso con, perdón que lo diga así, pero con esta mala noticia, ¿no? La muerte de un glaciar. El doctor Hugo, vulcanólogo, ¿nos puedes contar cómo se vive el ser testigo de una cosa así? Bueno, ahí hay sentimientos encontrados. Por un lado, uno como montañista ha tenido la experiencia de estar ahí y caminar sobre el glaciar, ver los cuerpos de hielo. Aprendí ahí a subir a la montaña con crampones y con técnica de montaña. Y en ese sentido tiene uno un sentimiento de tristeza al ver que ese ambiente que uno conoció ya no está. Un sentimiento de tristeza porque también piensa uno en las generaciones futuras que ya no lo van a ver. Pero por el otro lado hay una situación que como geólogo, como ambientalista, como naturalista, pues me doy cuenta que en las etapas previas en la historia del planeta, estas cosas han ocurrido. Es un evento más, pero nos toca vivirlo. Okay. Ahí es donde está ese sentimiento encontrado. Sabemos que estas cosas han ocurrido en el pasado geológico, pero ese presente geológico que nos toca a nosotros vivirlo, nos lleva a esa situación de, por un lado, de sentimientos de tristeza, pero por el otro lado, pensar, ser racionales en términos de saber qué es lo que va a suceder y tener la mente clara para prevenir lo que viene. Eso es importantísimo, ¿no? Esa frase, prevenir. ¿Estamos a tiempo de prevenirlo? Justamente. De ahí que tenemos la propuesta de la exposición Ecos Glaciares, Poesía de las Montañas, donde lo que buscamos es sensibilizar a través de las artes, en este caso de la fotografía y los videos de María Paula Martínez, y de la poesía. De ahí es donde entramos nosotras, ¿no? De la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, con la propuesta de mostrar una vez más este tipo de documento multimedia, digamos, a través del Museo de Universum, acompañado de literatura, porque encontramos que esta es la manera de acercarnos a audiencias más jóvenes, a estudiantes, a personas que van a poder tomar decisiones y tener el control, ¿no? Y también a las personas que en su inmediatez puedan tomar decisiones en un sentido preventivo. Eso es maravilloso, esa palabra, la inmediatez de que puedes participar, Pepe. Así es, bueno, yo creo que esta historia que nos pone sobre la alfombra, Hugo, es yo creo que muy importante y tenemos que tenerla muy, muy clara. Efectivamente, en el pasado hemos visto, bueno, no hemos visto, pero el mundo ha vivido la construcción de glaciares, la muerte de glaciares y se va a dar en el futuro también. Y yo creo que relacionando un poco esta parte no solamente poética, sino también filosófica, incluso religiosa, las montañas han tenido una connotación sagrada en todas las culturas originarias en nuestro país, y los glaciares en particular tienen esta connotación porque pues de alguna manera cuando tenemos el deshielo de los glaciares, tenemos las corrientes de agua que dan vida y hacen florecer todo aquello que está bajo la montaña. Entonces, además de la poesía, hay también historia y hay
filosofía y religión. Así es, y bueno, ya que estamos vinculando arte y ciencia, acompáñenme a ver este primer video del eje Aleph, Crisis Planetaria. Vamos. Mira ese punto. Eso es aquí. Eso es nuestro hogar. Eso somos nosotros. En él, todos los que amas, todos los que conoces, todos los que alguna vez escuchaste, cada ser humano que ha existido vivió su vida. Qué bueno que siguen con nosotros y nos acompañan en Ciencia, Arte, Conciencia. Estábamos justo hablando de estos glaciares. Yo no dejo de recordar cuando está uno estudiando historia, cuando las riadas de estos volcanes, bueno, en realidad el volcán Popocatépetl y la montaña del Iztaccíhuatl, cómo es incluso que la primer fábrica de cerveza se establece a las faldas de estas riadas, ¿no? Resulta que la cerveza es un 90% el agua de donde proviene. Pero bueno, es otro tema. Pero cómo estamos vinculados a esto, ¿no? Y entender, hablabas ahorita, Hugo, de esta contaminación y nos hacías en el corte un punto, ¿no? No nada más afectada por lo visual, la contaminación visual. Sí, hay muchos aspectos que tienen que ver con lo que percibimos a través de la visión. Por decirlo de una manera muy sencilla, si vamos por el viaducto, por el periférico, todos esos anuncios son una especie de contaminación que nos impacta psicológicamente. Y de la misma manera, el ver y acostumbrarse a ver a nuestras montañas cubiertas por un manto blanco y posteriormente dejar de verlas, tiene un impacto psicológico. Si tú le dices a un niño que te dibuje una montaña, o le decías más bien hace tiempo que dibujara una montaña, Nuestra generación. Sí, no, incluso hace algunos años todavía dibujaban un volcán, porque nuestras montañas son volcanes, y luego le ponían la nieve arriba. Hoy en día ya no. ¿Por qué? Porque ya no perciben las capas de nieve. Para algunos en la transición será algo triste porque les causa un efecto, pero a otros no, porque es una nueva realidad. Y entonces ahí lo que tenemos que lidiar, los seres adultos o más grandes con los niños, es cómo traducir esas diferencias de percepción. Porque hay una diferencia muy grande en la percepción visual de las montañas, porque las montañas ante nuestros ojos, hoy por hoy, cambian más rápidamente de lo que cambiaban hace 3, 4 décadas. Bueno, sí hay periodos de sequía prolongados en algunas zonas y también hemos tenido periodos en donde hay lluvias torrenciales, generan deslaves y esto va modificando el paisaje y va modificando aquello que la sociedad y en particular, como bien dices, los niños perciben de su entorno. Me imagino que en esta exposición también se trata de alguna manera estos cambios en el paisaje, Lisa. Justamente. De hecho, en la sala 1 del agua, por ejemplo, podemos ver tanto los videos como las imágenes de María Paula, en particular oyendo 2 poemas, ¿no? Bueno, con unos poemas de Nicanor Parra, de Tania Huntington, y en audio podemos escuchar las palabras de José Emilio Pacheco, del poema Malpaís y del poema Iztaccíhuatl, que justo hablan de esto, ¿no? De cómo los cuerpos geológicos y los cuerpos de agua se preservan y son indolentes a la vida humana, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que reaccionar y volver a nuestra vida. Y por otra parte hay otra sala pequeña donde se cuenta con una serie de imágenes cenitales para ver cómo se han ido disminuyendo los glaciares y pudimos contar también con fotografías de la comunidad montañera desde la década de los 50 hasta el 2000, 2005 más o menos, para ver un comparativo
de cómo justo lo que decía Hugo, la gente podía subir en el hielo y se necesitaba encordar, necesitaban crampones y piolets para poder subir al Iztaccíhuatl, y hoy día ya no es así. Ay, bueno, mientras el cambio sea por un tema de la edad de nuestro planeta y no sea un tema responsabilidad nuestra, pero si me permiten, dejamos esta discusión para el siguiente módulo. Vamos a una pausa y regresamos. El Aleph 2022, nuestro 10º programa. Venimos en un momentito más. Bueno, estamos de regreso. Yo no dejo de imaginar las montañas, no dejo de imaginar a Sor Juana en esas laderas, en esos volcanes, y a mí todo me evoca historia, pero porque las montañas, decías Pepe en el corto, que están vivas. Así es, bueno, para las culturas originarias, las montañas, los bosques y cada uno de los elementos del bosque, los árboles, tienen alma. Y yo creo que pues no solamente es una evocación poética el visualizarlo así, sino que efectivamente son dadores de vida, como habíamos comentado hace un momento, y en particular los volcanes, no solamente en la parte de los glaciares que dan agua hacia la parte de abajo de la montaña, sino que también cuando hay erupción, de alguna manera renuevan y son dadores de vida también. ¿Por qué no nos platicas un poco sobre esto? Sí, mira, es muy interesante la forma en la que la gente, desde la época prehispánica, ven a las montañas. Por un lado, implican un ente que da miedo, porque las erupciones, sobre todo las erupciones explosivas, pueden causar, cuando son de gran magnitud, pueden causar grandes daños. Y eso hace que la gente les tenga respeto. Pero al mismo tiempo hay una relación muy interesante entre la gente y la montaña. Si nosotros vamos al pie de las montañas y estamos en un día clarito y estamos viendo a la montaña, cualquiera con o sin experiencia va a ver que de pronto frente a la montaña surge una nube. Físicamente nosotros como científicos sabemos que hay condensación, que hay cambios de temperatura, que hay cambios de presión, y ¡pum!, aparece la nube por un simple y sencillo proceso de condensación. Pero la gente desde la antigüedad no piensa en la condensación, piensa en que surgió la nube. Hay magia. Y hay magia, pero hay vida. ¿Por qué? Porque las nubes surgen, empiezan a volverse más aborregadas, más grandes. ¿Y qué es lo que sucede con las nubes? Llueve. Y entonces es ahí donde la gente mitifica y deifica a las montañas, porque saben que es ahí el origen de la vida. ¿Por qué? Porque el agua es el origen de la vida, claro, porque la necesitan para sus cosechas, para sembrar, para alimentarse, para todo lo necesitan. Entonces hay esa relación muy fuerte, y la única manera de explicarse el origen de la vida pues, es a través de pensar que las montañas no solamente son la vida, sino que son el origen de la vida, y ahí es donde está su deidad. Claro, y yo voy aquí a dar un verdadero patinón para jalarnos a la realidad, porque desafortunadamente el tema y la frontera de este festival es eso, ese medio ambiente que tú estás hablando, que nos ha generado tanta magia, tanta satisfacción. En este momento, pues los océanos están peligrando, y están peligrando esos glaciares, ¿no? Por un tema de la contaminación plástica. No sé si podemos empezar un poco a hablar de este tema. Sí, bueno, yo siempre trato de ver las cosas en perspectiva. Como geólogo veo las cosas no de ahorita, ni de los siglos anteriores, ni los miles, sino de millones de años hacia atrás. La historia del planeta ha tenido épocas en las que no había ni un solo copo de nieve, no había glaciares. En la época de los dinosaurios eran climas cálidos, y las situaciones eran completamente diferentes, y eso implica una química de los océanos completamente distinta. Sí. Hoy en día la química se ha modificado, es decir, en las décadas anteriores,
¿Y qué es lo que sucede con este ingreso de materiales contaminantes, de plásticos y demás material que arrojamos irresponsablemente hacia el mar? Que cambiamos toda esa química y hoy por hoy estamos viendo una acidificación muy grande de los océanos y eso se traduce en una disminución en la vida que hay en los océanos, por ejemplo la desaparición de los corales. Así es, la acidificación produce esta muerte, este emblanquecimiento de los corales. Y bueno, todos los desechos de todas las ciudades y también del campo van a dar a ríos, contaminan lagunas, contaminan los mantos freáticos y van a dar al mar, y todo este plástico es degradado por la acción de pues la luz solar y también de los ácidos que vienen directamente de la acidificación de la atmósfera, ¿no? Claro, y bueno, tomemos un suspiro, pero veamos el tema terrible. Vamos a una cápsula, Poesía de las Montañas, acompáñenos. Bueno, ya de regreso, Lisa, compártenos, siento que quieres compartirnos muchas cosas. Sí, estamos muy emocionados porque, bueno, la cápsula que acaban de presentar incluye parte del material que pueden ver en la exposición. Y ahorita justo que Hugo estaba tocando el tema de cómo la comunidad se vincula con la montaña, con el volcán y con el glaciar, me hizo pensar mucho en lo que estaba platicando ayer con Cecilia Yusco, una de las cholitas escaladoras. Estas mujeres de Bolivia que suben a los volcanes con su atuendo tradicional y que es protagonista del documental que vamos a presentar el domingo en el Museo de las Ciencias en Universum. ¿A qué hora? A las 12 del día. Perfecto. La entrada va a ser libre a esa función en particular y va a haber una charla con especialistas respecto al tema de mujeres y montaña. Lo que me gusta mucho de este documental y que Cecilia me reiteró esta práctica que ellas tienen, es que siempre al subir a la montaña ellas tienen un ritual para pedir permiso. Entonces eso lo van a poder ver en el documental quienes asistan, pero está toda esta comunicación necesaria que tiene el ser humano en su vida cotidiana, en el caso de estas mujeres o de la gente que vive en las faldas de la Iztaccíhuatl, del Popocatépetl, la gente en las comunidades de Tlaxcala, Morelos y del Estado de México, de Puebla, es gente que tiene un vínculo necesario y cotidiano y que ellos ven justamente cada día cómo es que se pierden las nieves, se pierde el agua y se modifican los suelos, ¿no? Claro, vínculos necesarios a tu hábitat. El arquitecto Luis Barragán criticaba mucho esta arquitectura que llega a México de un funcionalismo al cual él pertenecía, pero decía, no es posible que no tengamos en cuenta nuestro hábitat y pongamos estos edificios funcionalistas, todos de cristal, cuando lo que más tenemos en nuestro país es calor, luz. Eso lo hacen en Escandinavia porque no tienen tanto tiempo, en los meses, ¿no?, de luz y calor, para terminar haciendo un funcionalismo que no funcionaba y poníamos los aires acondicionados por fuera. Entonces, es una acción terrible no estar vinculado con tu hábitat. Sí, bueno, pienso yo que definitivamente la montaña es un vehículo para poder pensar acerca de lo que es nuestro lugar en
en el medio en el que vivimos. Es decir, si nosotros vivimos en una ciudad, tal vez no nos es tan cercana la montaña, aunque debo decir que cuando yo era joven y empecé en el montañismo, en realidad yo empecé porque desde la ciudad yo veía la montaña y decía yo quiero llegar allá. Hoy en día por la contaminación no es tan fácil, pero para la gente que vive cerca tienen una relación muchísimo más cercana. Para ellos la contaminación no es un concepto. La contaminación de la montaña y la contaminación por consecuencia del medio en todos los aspectos es algo que les atañe y es algo que lo viven diariamente. ¿Y a qué me refiero? Si nosotros ensuciamos la montaña, tiramos basura en la parte alta, buena parte de esa basura se la va a llevar el agua y se va a infiltrar. Y ya no corre mucha agua, pero la poca que hay y se infiltra, contamina los mantos acuíferos. Y como ya no hay agua superficial o hay muy poca agua superficial, la mayor parte de las poblaciones que viven cerca o que están asentadas cerca de las montañas extraen la mayor parte del agua potable de los mantos acuíferos. Y están sucediendo dos cosas. El agua está comenzando a sufrir la contaminación y dos, están comenzando a agotarse. Pues sí, la contaminación es una agresión a nosotros mismos. Exacto. Casi un suicidio. Y Elisa, yo tengo una pregunta. Ahorita que estaba hablando Hugo, bueno, ahorita que hemos estado hablando como la montaña, como algo que es sagrado, tiene alma, etcétera, pero nos es ajeno. En literatura, ¿tú recuerdas de alguna obra en donde la montaña hable y sea quien conduzca el hilo de la historia de ese libro? Fíjate que esa es una discusión que hemos tenido, una investigación que hemos estado haciendo en conjunto con otras especialistas, ¿no? También. En la literatura en español, en particular en la literatura mexicana, no hay tantas referencias a las montañas. Hay poemas, por ejemplo, tengo en mente ahorita a Angelina Muñiz Zuberman, ¿no? Que habla justo de esta parte contemplativa, en la que ella es así como una testiga de la montaña, que está a lo lejos viendo su vida y su dolor, y es ajena a ella, pero ella tiene que ser modesta y humilde y aceptarla. El poema se llama Reconciliación, está por ahí en Voz Viva de México. Gracias. Muchas gracias. Y yo insisto en regresar de todo esto poético. Vámonos a ver nuestra tercera cápsula, acciones y medidas para regenerar nuestro planeta. Sociedades sustentables basadas en la equidad y la reciprocidad. ¿Será lo que necesita nuestro planeta? ¿Empatía con la flora y la fauna? ¿Restauración de ecosistemas? ¿Un pensamiento innovador puede hacer frente a los problemas ecológicos? En esta edición, analizaremos y reflexionaremos en torno a estas y otras preguntas que nos plantean las fronteras del medio ambiente. Todo existe en la conciencia. No hay espíritu sin materia y no hay materia sin espíritu. Le docteur Raphaël Navarro parle des premières missions sur Mars, alors désertique. Desborden los hábitos eternos
de hacer lo mismo a la misma hora, todos los días. Entonces prefiero intercambiar mis recuerdos sobre ti por imágenes neutrales de mi tierno cerebro. Igual, ¿qué más me queda? No, ella no. Todo menos ella. La cáscara amarga. Sí. Gracias por continuar con nosotros en esta tarde de Ciencia y de Arte, en esta tarde de Aleph 2022. Y bueno, continuamos, Pepe, en este episodio justamente que nos deja el bloque anterior sobre la contaminación, sobre los glaciares, pero como esto también se trata de arte, me gustaría muchísimo que empezáramos a hablar del corto que nos va a ocupar el día de hoy. Bueno, el corto es de una artista muy joven que se llama Lorena Mal. Es una artista inteligente, joven, que ha hecho cosas de música y estuvo en una estancia recientemente en la Universidad de Arizona. Y estuvo en una zona de la Universidad de Arizona que yo creo que es uno de los lugares más interesantes que se han construido en el mundo y se llama Biosfera 2. Y después de que veamos el corto hablamos de Biosfera 2. Claro. Vamos a empezar a hablar un poco sobre la temática de de este video que es el Big Data. Déjame darte un poco mi referente. Eso, dale. Realmente no te pones a pensar mucho de dónde viene la masiva información a la cual tenemos acceso todos los días. Cuando haces una investigación en los archivos, una investigación histórica, bueno, es como tiene un acotamiento, es físico, vas a los archivos, revisas historiografía, libros de distintas épocas, yo ubico perfecto cómo funciona, cómo está hecho un libro, cómo la imprenta, es un referente ya muy caminado. Cuando te enfrentas a que la información la traes en el teléfono y es absolutamente toda, quizá no sea cierta, pero es un flujo muy grande, ¿de dónde viene? ¿Cómo entenderla? Porque yo creo, lo digo personalmente, yo no comprendo de pronto que tiene un haber físico, tiene que estar físicamente en algún lado, Pepe. Mire, yo creo que hay que dar un contexto que quizá nos lleve a un punto de referencia muy importante, que es la revolución científica. La revolución científica que ocurrió del 1500 al 1700 definió la base de todas las ciencias que conocemos el día de hoy. Y además dio pie a que se hiciera la revolución industrial. La máquina de vapor inicia y esta revolución industrial se ha venido dando a lo largo del tiempo en diferentes fases. Nace en la parte donde la máquina es de vapor, luego se convierte de combustión interna y en una segunda fase aparece la electricidad. Y en una tercera fase, que ya se da en el siglo XX, aparecen pues las computadoras y todos estos medios que nos han permitido desarrollar almacenamiento de información, transferencia de información. Y yo creo que hay una explosión que aparece en los años 80 del siglo pasado, en donde empieza a haber computadoras personales y el cómputo deja de ser el ámbito de expertos para convertirse en un ámbito social en donde todo mundo se mete y aporta.
Y esto ha hecho que se genere una cantidad gigantesca de información, que es lo que tenemos el día de hoy, y esta gran cantidad de información hay que almacenarla en algún lado, claro, y hay que transferirla. Pero vamos al corto. Vamos a ver el corto y Big Data de Lorena Mal, ella es la realizadora. Acompáñenos.
No se vayan, seguimos aquí en este programa del Aleph 2022, pero vamos brevemente a una pausa para reencontrarnos y hablar de este corto que acabamos de ver. Acompáñenos. Estamos de regreso en las fronteras del medio ambiente. Pepe, cuéntanos la ficha técnica un poco de este corto. Bueno, la realizadora es Lorena Mal, como ya vimos, y los asesores fueron Constantino Macías, que él es ecólogo, de hecho fue director del Instituto de Ecología, y Alexandro Heiblum, él es físico y está dedicado a sistemas complejos y ciencia de datos. Entonces, digamos, estos dos asesores fueron los asesores de Lorena en este corto. De Big Data. Y bueno, ¿cómo se vincula este corto? ¿Cómo podemos hacer el enlace con el festival y con el tema que nos ocupa hoy? Pues mira, el festival está dedicado a las fronteras del medio ambiente y lo que vimos en el corto son escenas que están realizadas dentro de un sistema ecológico cerrado que se llama Biosfera 2. Y quizá te preguntes por qué se llama Biosfera 2. ¿Cuál es la 1? ¿Qué le pasó a la 1? ¿Qué le pasó a la 1? Pues nosotros vivimos en una biosfera, esa es la 1, y esta es una biosfera puesta sobre la biosfera donde vivimos. Y es un sistema cerrado en donde originalmente esto fue construido a finales de la década de los 80s y terminado a principios de la década de los 90s, y estaba enfocado para hacer estudios que permitieran ver las condiciones bajo las cuales podrían sobrevivir seres humanos en la posibilidad de colonizar algún otro planeta o colonizar la Luna y tener un ambiente autosustentable en donde sembraran y tuvieran animales que les permitieran vivir. Pero obviamente cuando tienes a un grupo de humanos en un ambiente cerrado, pues afloran todos estos problemas emocionales y pues esto obviamente hizo que el proyecto pues no avanzara de la manera que deseaban que avanzara. Y estuvo durante un tiempo Biosfera 2 adscrito a la Universidad de Columbia en Nueva York, pero después fue adquirido por la Universidad de Arizona y ahora es dirigido por la Universidad de Arizona y están haciendo experimentos en ambientes controlados, como vimos en el video, en donde tenemos ambientes que reflejan, rememoran lo que es la selva, océanos, desiertos, y han hecho experimentos muy, muy interesantes, muy importantes. De hecho, en un experimento en la Biosfera 2, en donde reprodujeron océanos, pusieron corales, encontraron que la acidificación del medio ambiente debido al aumento en CO2 hacía que murieran, que se volvieran blanquecinos. Que esto es lo que corales. Comentábamos con nuestros especialistas, pero bueno, justo aquí, Pepe, ¿por qué hablábamos de la gran información, de la era del Big Data? ¿Por qué Lorena vincula también? ¿Por qué Big Data se llama el corto de este tema? Bueno, ahí yo creo que hay que preguntarle a Lorena, pero lo que sí te puedo decir es que dentro de esta explosión de información que tenemos el día de hoy y que cuando googleas algo, pues estás haciendo minería de datos, o sea, estás buscando un tema o una persona o una fotografía, lo que sea, ¿no? Cuando te metes en la computadora a examinar en este mar, en este océano bestial que tenemos de datos. Pero la explosión que se dio inicialmente de datos fue una explosión que vino de la ciencia. La astronomía, pues ahí digo, ¿cuántas estrellas hay? Imagínate el tener todas las características de cada una de esas estrellas y tenerlas metidas en un lugar donde almacenas toda esa información. Y el día de hoy hay observatorios en el cielo, observatorios en la Tierra, y la cantidad de información que producen estos observatorios no va a poder ser vista por ningún ser humano.
Y en este momento me está haciendo clic lo que quiere decir el corto, ¿no? Justamente esa vinculación con toda esa masiva información. Por un lado, y por otro lado también en biología, o sea, en biología la cantidad de datos que tenemos, imagínate el digitalizar todas las colecciones de plantas, de insectos, de animales. Pepe, acabamos, como si yo fuera la científica, el ser humano acaba de, todo el ADN se acaba de encontrar completo, hablando de Big Data. Así es, bueno, pues digo, y no solamente el ADN de los seres humanos. Ahora son poquitos los seres humanos a los que se les ha seguido el ADN, pero tenemos el ADN de muchos otros especies vivas, ADN de animales, ADN de microorganismos, ADN de plantas, etcétera. Entonces, no, la cantidad de información que hay y cuando uno ve esta infografía de cuánta información pasa en un minuto por el internet, uno se queda perplejo. La cantidad de datos que hay es bestial. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero esperemos que toda esta información la utilicemos. Ahí sí me incluyo y hay que incluirnos todos justamente para darle seguimiento a este planeta de una manera amable y que este festival del Aleph nos reflexiona sobre eso, nos hace reflexionar sobre eso. Y bueno, invitarlos a que nos sigan acompañando. Yo ayer me equivoqué, dije que hoy era el último capítulo de esta serie. No, tenemos todavía 2 programas más, sábado y domingo, durante todo el festival. Así que acompáñenos mañana aquí en el Aleph 2022. Muchas gracias por habernos acompañado. Buenas tardes. Hasta luego.